en lo que tiene que ver gastroenterología. De hecho, es la principal causa de motivo de consulta en la emergencia. Esto nosotros vemos casi todos los días, las interconsultas son casi, les podría decir por sangrado digestivo. Acordémonos que el sangrado digestivo se clasifica en dos. En uno lo que es sangrado digestivo alto y bajo. El sangrado digestivo bajo lo veremos después. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de lo que es un sangrado digestivo alto? Eh, es la úlcera gástrica principalmente con la úlcera duodenal, ¿sí? Las dos son las principales, pero la que más hay que tener cuidado es con la úlcera duodenal, ¿sí? Eh, tengamos en cuenta que la úlcera gástrica está relacionada con el Helicobacter pylori en un 80-85%. En cambio, la úlcera duodenal se acerca al 95%. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Que si ustedes tienen alguna vez algún paciente con sangrado digestivo alto, con úlcera duodenal, al alta tienen que darle tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori. De igual manera, una úlcera gástrica estaría indicado darle un tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Sí? Otra de las causas también importantes, los que hablábamos, son las varices esofágicas. Las varices esofágicas se van a presentar en pacientes que tienen varices secundarias a una hipertensión portal. Es un paciente que por lo general es un paciente cirrótico, que van a tener esas varices que por lo general van a tener un sangrado masivo, ¿sí? Entonces acordémonos los dos tipos. Entonces dentro de los sangrados digestivos altos tenemos lo que sería varicial y no varicial. Entonces la no varicial lo más común es la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, ¿sí? También tenemos las gastropatías, que son las gastritis hemorrágicas, podrían ser secundarias al consumo de medicamentos, como por ejemplo la aspirina, ¿sí? Las esofagitis, que ya habíamos hablado, principalmente la C, ¿sí? Acuérdense que había A, B, C, perdón, la D, que es la más grave, la que abarca más del 35% de la luz esofágica. Gastritis erosivas, el síndrome de Mallory-Weiss, que ya lo vamos a ver qué es. El síndrome de Mallory-Weiss es una lesión que se hace cuando el paciente por lo general tiene vómitos a repetición, por ejemplo, en los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol. Las angiodisplasias, que es lo que ustedes pueden ver en la parte baja de la imagen. Esto de aquí es una... Chuta, se me perdió, perdón. Esta es una angiodisplasia, la de acá abajo, que son vasos muy superficiales que se pueden ver en la mucosa gástrica y también puede haber en el colon, esto de acá abajo. Sí, lesiones como por ejemplo pólipos, cáncer también, cuando se están ulceradas, también pueden dar un sangrado masivo y la lesión de Delafoy. La lesión de Delafoy es un vaso superficial que sangra a chorro, ¿sí? Esa es una catástrofe, la verdad, porque el rato que uno entra con el endoscopio todo ve rojo y no va a poder ver mayor cosa. Por eso es importante. Entonces, acordémonos de la lesión de Delafoy, es una lesión de una arteria superficial que está en la mucosa. Por eso es importante conocerla esa. Es importante también saber los dos conceptos importantes dentro de la hemorragia digestiva alta, que es la hematemesis y la melena. ¿Sí? Como indica en esa imagen, entonces un vómito de sangre fresca o restos hemáticos, ¿sí? En pozos de café sugieren un sangrado digestivo alto. Esto podemos ver nosotros principalmente en sangrados variciales o en úlceras pépticas o duodenales que es de reciente comienzo. ¿Sí? La melena, en cambio, son las heces oscuras, ¿sí? Negras, son como la brea, se las describe, ¿sí? Maloliente, chiclosas. Esas también, eso obviamente vamos a encontrar nosotros por la parte baja en la defecación. Entonces el paciente si está sangrando por el estómago, eh, con el metabolismo, con el paso de las horas, pasa por todo el intestino, se hace negro por la oxidación de la hemoglobina. En cambio, la hematemesis, acordémonos que es sangre rojo rutilante de la parte superior del tracto digestivo. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿qué es una hematoquesia y qué es una rectorragia?
No sé si se puede ver en esa imagen claramente. Entonces una hematoquesia son heces sanguinolentas que podrían sugerir un sangrado digestivo alto o bajo, ¿sí? Depende del tránsito del intestino. Si es que es muy acelerado, puede ser el tracto digestivo alto, pero si es que es lento, es el bajo, ¿sí? Un tránsito, a ver, en todo caso, esto es importante que ustedes sepan al rato de hacer el examen físico. Lo que indica en esta imagen de acá arriba son heces que tienen esta coloración, heces con manchas rojas, ¿sí? Esa es la hematoquesia. Y la rectorragia, como su nombre lo dice, es una hemorragia franca, totalmente roja. El paciente está defecando rojo, 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 rutilante, ¿sí? Esto se va a ver principalmente en pacientes que tienen hemorroides, fisuras anales, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver nosotros, o también cuando tienen perforaciones, hay pacientes que tienen, ¿cómo se llama esto? Juguetes sexuales y estos se incrustan en el ano y puede causar también rectorragias, ¿sí? Ahora, volviendo, vamos a volver a repetir, por los antecedentes clínicos, el origen de los sangrados pueden ser variciales, secundarios en hipertensión portal. Este es un paciente que ustedes en la anamnesis ya le va a decir a ustedes que va a presentar gran abuso de alcohol y va a tener una enfermedad hepática ya crónica, ¿sí? Una fístula ortoentérica que es bien, no es muy común, la verdad. Las angiodisplasias que ya hablamos, la enfermedad úlcera péptica, que es la principal causa. Y de estas, la principal causa es el Helicobacter pylori, seguido del uso de los AINES, ¿sí? O fumar en grandes cantidades. También tenemos que tener en cuenta la malignidad, o sea, el cáncer, secundario igualmente al abuso de fumar, el abuso del alcohol o a la infección del Helicobacter pylori. Acordémonos que el Helicobacter pylori es un factor carcinogénico grado 1. Todo paciente que tiene Helicobacter pylori debería ser erradicado, ¿sí? Antes no se lo erradicaba, sino que se lo dejaba más que nada si es que el paciente lo solicitaba, pero ahora está indicado tratar a todo el Helicobacter pylori, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de malignidad. Al menos en nuestro país sí está indicado tratar a todos los pacientes del Helicobacter pylori, y también tenemos que decirle al paciente que no porque tenga Helicobacter pylori mañana o en un mes va a desarrollar cáncer. Hay ciertos factores ambientales, genéticos que van a, a estar implicados para que el Helicobacter pylori se desarrolle plenamente en cáncer, pero está indicado de todas formas tratarlo, ¿sí? Causas específicas entonces de sangrado, como habíamos hablado, la úlcera péptica, vamos a tener un dolor intenso en el epigastrio, en el cuadrante superior derecho también, pero más en el epigastrio, lo que se llama la boca del estómago. Las úlceras esofágicas nos van a dar como sintomatología odinodisfagia, reflujo o disfagia. El síndrome de Mayor-Weiss, como les había dicho, nos va a dar náuseas y vómitos a repetición, ¿sí? Antes de tener una hematemesis franca. Entonces el paciente está con esta sensación de náuseas y vómitos y eso es lo que puede causar una lesión por cizallamiento en la unión esófago-gástrica. Acordémonos también de la hemorragia varicial que habíamos hablado, secundaria a una hipertensión portal. Este paciente entonces puede tener ya una ictericia, puede estar ya con fatiga, con distensión abdominal, que son los síntomas típicos de un paciente con una hepatopatía crónica. Además de malignidad, el paciente, acuérdense, síntomas de alarma, disfagia, saciedad precoz, pérdida de peso y la caquexia. Esto es importante tener claro cuándo es lo que también vamos a pedir una endoscopía. Entonces, el paciente que tiene disfagia, saciedad precoz, pérdida de peso, anemia no estudiada y un sangrado digestivo alto, como por ejemplo, si es que se presenta tanto como melena o hematemesis, debería ser tributario de una endoscopía digestiva alta. En esa foto que podemos ver, esa es una foto del tracto digestivo superior en la unión esófago-gástrica. Ahí podemos ver en esa flecha, esa es una lesión, un síndrome de Mallory-Weiss, que es el desgarro de la mucosa por repetidas
cuando el paciente tiene repetidas náuseas y vómitos, ¿sí? El hueco que ustedes pueden ver ahí es el hiato y pasado eso de ahí entramos ya al estómago. Eso se ve claramente en una endoscopía. El tratamiento para esto se hace con adrenalina, se lo va en todos los cuadrantes, al lado de esa lesión lineal se va a inyectar un poco de adrenalina con solución salina, 1 en 20.000 para evitar que sangre. Y también hay otras eh, técnicas ahora que son los clips hemostáticos. Ahora el problema de los clips hemostáticos que son muy caros porque cada clip vale $200 la colocación de cada uno. Ahora también tenemos que tener en cuenta también las comorbilidades de cada paciente, eh, porque también de eso van a influenciar en el manejo del sangrado digestivo y también del pronóstico, ¿sí? Los que hacen susceptible hipoxemia o enfermedad coronaria también son pacientes que tienen EPOC y necesitan tener más altos los niveles de hemoglobina. Esto de aquí nos va a dar un examen de laboratorio que ustedes cuando estén en la emergencia, si es que se hacen emergenciólogos o si es que van a ser residentes, a todo paciente que tiene consangrado digestivo, por favor, pídanle una biometría para ver sus niveles de hemoglobina. Los que las patologías, por ejemplo, que predisponen a sobrecarga de volumen son las enfermedades renales o la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, van a necesitar un mayor monitoreo durante el tratamiento. Obviamente, o sea, toda comorbilidad va a poner un poco más sombrío el pronóstico del paciente. Los que agravan el sangrado y que hay que pararles muchísima bola son las coagulopatías, las trombocitopenias y las disfunciones hepáticas, porque puede ser que el paciente tenga tiempos incoagulables y no coagule por nada y el sangrado continúe a pesar de la terapéutica que se le puede hacer. Por eso también es importante, si es que hay una trombocitopenia o algún trastorno de la coagulación, considerar la transfusión de plasma fresco congelado o de plaquetas. Las plaquetas van a estar, acuérdense, disminuido en pacientes con cirrosis hepática, van a estar por debajo de los 150.000. Hay pacientes que tienen hasta 25.000 y es muy riesgoso hacer una endoscopía en esas condiciones y por eso toca transfundir. Las patologías que predisponen a broncoaspiración, recordemos, son la demencia, las encefalopatías o el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, se debe considerar la intubación del paciente. En estos pacientes tenemos que ser muy cuidadosos de dónde se hace la endoscopía, pero lo aceptable sería hacer la endoscopía dentro de un quirófano. No hay que hacerlo en cualquier sala porque puede broncoaspirar y puede ser que lo lleve a la muerte del paciente. Tenemos que hacer también una anamnesis acerca de la historia de los medicamentos. Entonces, acordémonos que los que predisponen a una úlcera gástrica son las aspirinas, ¿sí? Principalmente, asociados a esofagitis por medicamentos, igualmente las AINES, y dentro de los antibióticos, las tetraciclinas, las clindamicinas y los bifosfonatos que utilizan las mujeres que están en su etapa de climaterio, ¿sí? Que están con la menopausia. Y los que promueven el sangrado hay que tener en cuenta que son los antiagregantes plaquetarios, dentro de esos el clopidogrel, sí, que es el que más van a conocer ustedes, los anticoagulantes orales como la warfarina, rivaroxaban. Lo que tenemos en el hospital es más la warfarina. Cuando el paciente con sangrado digestivo alto les digan ustedes en la anamnesis, doctor, ¿sabe qué? Yo abuso de los AINES o abuso del clopidogrel o de la aspirina comúnmente, hay que tener en cuenta que ese paciente posiblemente su sangrado sea secundario a una ingesta crónica y en abundante cantidad de dichas medicinas, ¿sí? Y los que alteran la presentación clínica de las heces y que les pueden hacer pensar que es un sangrado digestivo, pero no es un sangrado, es la ingesta de bismuto, el hierro, sí, también se me fue esta fruta que es roja, que se da en las ensaladas, no sé si me pueden ayudar ustedes, la remolacha. La remolacha también puede dar una falsa interpretación de que puede ser un sangrado digestivo alto. En la clínica, como habíamos hablado, entonces vamos a tener hematemesis o melena acompañado de una descompensación hemodinámica, o sea, presiones bajas o taquicárdicos. Podemos ver un test de sangre oculta en materia fecal positivo, anemia progresiva y una hematoquesia.
pero eso ya depende de la presentación de lo que les cuente a ustedes el paciente. En el interrogatorio, entonces, como habíamos hablado, investigar, hay que ser muy curioso en lo que el paciente está tomando, o sea, AINES, ¿sí? Principalmente, porque se puede tener que sospechar en una enfermedad ulceropéptica, ¿sí? También tenemos que preguntar al paciente cuánto es lo que está tomando de alcohol, porque hay algunos pacientes que no te cuentan la verdad, pero la gran mayoría te dicen, sí, doctor, yo estoy ingiriendo grandes cantidades de alcohol. Entonces, nuestra conducta de sospecha diagnóstica tendría que ir ahí, que el paciente posiblemente no sea por una úlcera péptica, sino por la ingesta de grandes cantidades de alcohol que me van a dar hipertensión por tal, y ya para el paciente puede tener cirrosis y puede ser secundario a varices esofágicas. Tenemos que también interrogar sobre antecedentes de úlcera péptica y otras enfermedades relacionadas a la úlcera, porque también puede ser una úlcera duodenal. También tenemos que interrogar la dosis, la frecuencia y de qué está tomando de anticoagulantes y antecedentes de coagulopatías que el paciente por lo general ya sabe que tiene. Y la presencia de comorbilidades que habíamos hablado que puede dar un diagnóstico y un pronóstico más sombrío al diagnóstico principal si es que es por sangrado digestivo alto. En todo caso, como habíamos hablado de laboratorios, muy importante ustedes chicos, al rato que sean médicos de emergencia, pedir un hemograma completo, una biometría, tipificación de grupos sanguíneos, ¿sí? Pruebas hepáticas para estudiar si es que hay algún consumo de alcohol, porque si es que el paciente ya tiene una hepatopatía crónica, las pruebas hepáticas ya van a salir alteradas. Vamos a estudiar la función renal para ver el grado de deshidratación o si no tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo la insuficiencia renal, ¿sí? Vamos a pedir las pruebas de coagulación. Acordémonos que las pruebas de coagulación, principalmente el TP, es una prueba muy, bueno, es una prueba que nos ayuda bastante en ver cómo está trabajando nuestro hígado. O sea, son enzimas de síntesis hepáticas. El TP, la albúmina, las proteínas totales, el colesterol, ¿sí? Por eso hay que pedir todo eso de ahí para ver cómo está funcionando el hígado en un paciente que tengamos sospecha de una hepatopatía crónica. También tenemos que pedir al paciente un electrocardiograma y pruebas cardíacas si es que hay un riesgo de infarto agudo de miocardio. Hay muchos pacientes que vienen con un dolor abdominal intenso en el epigastrio que a veces tenemos que también descartar si es que no se trata de algún infarto agudo de miocardio en pacientes adultos mayores o en historia de enfermedades coronarias. Y si es que la sintomatología se acompaña de dolor intenso, opresivo, en la retroesternal acompañado de disnea. ¿Sí? Aparte, es importante saber que la hemoglobina inicial es habitualmente la del paciente si es que es en un estado agudo y si es que los familiares lo traen pronto a la emergencia. Pero si es que no lo traen pronto y digamos que lo traen a las 24 horas, de 12 a 24 horas ya podemos ver valores reales de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ah, tienen un paciente con sangrado digestivo alto y los familiares lo traen inmediatamente, ¿sí? Podríamos estar hablando que esos valores de hemoglobina van a ser normales. Por lo tanto, se le sugiere que de 2 a 24 horas luego del episodio volver a tomar otra biometría y ahí vamos a ver que si es que fue masivo el sangrado, la hemoglobina y el hematocrito van a bajar. Y eso sí van a ser sus valores reales. Si es que tenemos un paciente con un sangrado digestivo masivo, ¿sí? Hay que monitorear la hemoglobina cada 8 horas. Cada 2 horas, por lo general, lo hacen en terapia intensiva y se hace más bien con toma de capilares, o sea, con muy poquita sangre para no estarlo sacando más sangre de lo que el paciente ya perdió. Y según la gravedad. Sí, ahora. Dentro de la endoscopia digestiva alta es la modalidad diagnóstica de elección para la hemorragia gastrointestinal aguda. Esto es de oro, me parece que es lo más importante que ustedes tienen que saber por su alta sensibilidad y especificidad. Nos va a ayudar a ver de qué se trata y también cómo tratarle ya haciéndole una terapéutica si es que fuera factible.
Se va a identificar la lesión para lograr una hemostasia, prevenir también hemorragias recurrentes, principalmente si yo le coloco, por ejemplo, un clip hemostático, que es de esos muy caros que les digo. Porque si yo entro y veo un sangrado y solo le pongo adrenalina, podría ser que posteriormente el paciente me haga otro sangrado. Se recomienda, esto también es oro, se recomienda hacer una endoscopía digestiva temprana dentro de las 24 horas desde el último episodio que el paciente presentó. ¿Sí? Entonces, la endoscopía debe realizarse cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. No le van a hacer a un paciente que está sangrando agudamente porque obviamente ustedes, si es que meten la manguera, van a ver todo rojo y una catástrofe eso de ahí. Entonces, también vamos a evaluar la lesión, el riesgo de resangrado según la clasificación de Forrest, que ya habíamos hablado. Sí, vamos a categorizar y vamos a describir la úlcera gastroduodenal y vamos a evaluar si es que vamos a hacer una terapia endoscópica, porque es muy probable que si es que el paciente tiene una úlcera, la ven a la úlcera y no esté sangrando, entonces no van a hacer nada, simplemente van a retirar y van a informar que hay una úlcera. Ejemplo, Forrest 3, que si se acordarán, eso es cicatrizado. También es importante que el tratamiento endoscópico disminuye el tiempo de internación, pero depende de la lesión. Obviamente una cicatriz no le van a hacer terapéutica, la van a dejar ahí hasta que cicatrice. Y eso tomará semanas. Esto es importante que ustedes sepan que es la clasificación de Forrest, que ya habíamos hablado, 1A en JET. ¿Y por qué es importante? Porque el 90% puede resangrar y por eso estos pacientes no pueden ser dados el alta. Ni 1A ni 1B, porque es en napas babeante, es con sábana y tenemos que el porcentaje de resangrado también puede ser alto. Por eso estos dos grupos de aquí es recomendable no darles el alta de inmediato, sino que por lo menos estén internados 48 horas monitorizados estrictamente para ver si es que no vuelven a resangrar. Nosotros en el hospital, el día viernes tuvimos una paciente que tuvo un sangrado duodenal 1B, perdón, el día jueves. El día sábado volvió a resangrar. Imagínense si yo le daba el alta al día siguiente. Llegaba a la casa y resangraba, pero no se le dio el alta, se le dio el alta hoy día porque ya presentó 48 horas de no sangrar. Entonces, con un poco más de, de seguridad uno puede dar el alta. Entonces, acordémonos, el 2A, 2B y 2C, es importante leer esto de aquí y lo que es el 3, lo que es ya el sangrado que no hay. Entonces, mira, aquí podemos ver una lesión tipo Forrest 1A, no sé si se puede ver, es su sangrado en jet, ¿sí? Es como un chorro. Ese sangrado es de mucho cuidado porque debería estar ingresado porque puede ser que resangre. 1A, ahí tenemos. Y miren acá el Forrest 3, eso ya es una cicatriz que no hay que hacer nada. También tuvimos recientemente una paciente con Forrest 2A, pero esta paciente manejaba presiones bajas, así que no nos animamos a dar el alta muy temprano, sino que se quedó 2 horas con dosis muy altas de IBP, de omeprazol, porque el omeprazol lo que va a hacer es estabilizar el coágulo. ¿Sí? Entonces ustedes también tienen que saber que en el triaje, el triaje es un área de la emergencia donde vamos a clasificar los pacientes que se pueden complicar, los pacientes que se pueden ir a la casa y los pacientes que deben ingresar a hospitalización. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones, una entrar a la observación general y otra ambulatorias. Y también tenemos que tener en cuenta que si el paciente está muy descompensado, ha perdido mucha sangre, tenemos que pedir interconsulta a terapia intensiva. Todo paciente con inestabilidad hemodinámica, chocado, con hipertensión ortostática. Y también tenemos que tener en cuenta que un paciente con sangrado digestivo activo tiene que estar monitorizado continuamente la presión arterial, ¿sí? Hacer un electrocardiograma y una oximetría. Este paciente es de cuidado. Este paciente tiene que entrar al cuarto crítico de la emergencia. Entonces, el soporte general, vamos a colocar oxígeno, vamos a dejarlo en NPO, vamos a ver las dos vías venosas periféricas para ingresar ya con líquidos y restituir todo lo que ha perdido. ¿Sí? La intubación endotraqueal electiva es en ciertos casos en pacientes que están
con el estado de conciencia muy deteriorado y que no pueden mantenerse respirando por ellos solos. O es un paciente que ya va a entrar a terapia intensiva. Entonces, vamos en el manejo, vamos a evaluar el estado hemodinámico, como habíamos hablado, la frecuencia cardíaca. Si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, interconsulta UTI, no se hagan los supermanes o los que yo puedo resolver. Por Dios, si es que el paciente está inestable, ese rato tiene que ser interconsultado a terapia intensiva. E iniciar como emergenciólogos las maniobras de reanimación como monitoreo, líquidos, ¿sí? Y ayudarle a ese corazón que pueda bombear. El paciente compensado, ¿sí? Entonces es un paciente que debemos descartar una hemoptisis o una epistaxis, porque también hay pacientes que vienen con epistaxis y degluten esa sangre y se confunde con una posible sangrado digestivo alto, cuando en realidad es un sangrado de las fosas nasales. Tenemos que también indagar entonces el paciente sobre la ingesta de hierro y crema de bismuto. Es importante hacer el tacto rectal para evaluar o descartar las melenas. 2 guantes brazo derecho, un guante a la izquierda y se va a ingresar con un dedo y después con el otro dedo al recto y se va a hacer maniobras de exploración. Sacamos y vamos a ver de qué color salieron las heces. Acostúmbrense a hacer eso, yo sé que a nadie le gusta, pero es importantísimo en el examen físico. Colocar sonda nasogástrica para realizar lavado gástrico. La verdad es que hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen varices porque se puede causar más sangrado, ¿sí? Y también cuando muchos autores también dicen que la sonda nasogástrica puede llamar a la mala suerte y crear una perforación esofágica y eso puede ser ya un problema muy grave, ¿sí? Que imagínense lo que sería meter un tubo plástico y que ustedes no puedan y comiencen a empujar y le perforen el esófago. Y también puede causar broncoaspiración. Eso es muy importante. Entonces, evaluar también la estimación de las pérdidas entre leve, moderada y severa, ¿sí? Leve, entonces cuando el paciente ha perdido entre 750 y 1250 ml, es muy importante. Entre moderado, entre 1250 y 2000, y severa, cuando el paciente ha perdido más de 2000 ml. Acordémonos que entre una moderada y severa ya tendremos que estar pensando en transfundir sangre. La sonda nasogástrica, su uso es controversial, como les decía, puede ayudar a precisar el diagnóstico, ¿sí? Pero yo también puedo coger, y si es que yo soy inexperto, puedo causar una perforación del esófago, o si es que hay unas varices esofágicas, puedo perforarle la variz, que de pronto no está sangrando, pero ahorita ya con el uso de la sonda nasogástrica, ya le termino de perforar. Y también puedo causar una broncoaspiración que también es una emergencia. Ahora, ¿cuándo es una indicación de transfusión? Que esto también es importante saberlo. Está indicada cuando la hemoglobina está menos de 7, en la mayoría de pacientes que no tienen comorbilidades. Ahora, ¿qué es lo que dice abajo? Que yo tendría que mantener una hemoglobina más de 9 miligramos de decilitro en pacientes que tienen comorbilidades, como una enfermedad coronaria o una angina inestable. Ahí sí, pero es recomendable que si ustedes tienen un paciente coronario, un paciente cardíaco, pidan interconsulta cardiología para que les acompañe en la toma de decisiones. Pero en términos generales, en un paciente sin síntomas de alarma sin comorbilidades, con una hemoglobina menos de 7, ya tendría criterio de transfusión. Pero también tengo que ver el estado hemodinámico del paciente, tengo que ver si es que está caminando, está ambulatorio, si su palidez, también todo tengo que evaluar. Pero en términos generales, la hemoglobina menos de 7 miligramos es indicativo ya de indicar transfusión. Entre el tratamiento no endoscópico, sino farmacológico, tenemos que suprimir el ácido y el mejor y el más conocido es el omeprazol. Se puede iniciar con una bomba de 80 miligramos, seguido de una perfusión de 8 miligramos hora, 200 en 200 esa bomba.
Sí, el pantoprazol la verdad es que no lo utilizamos mucho, no hay disponibilidad en el MSP, pero lo que más ustedes podrían hacer, omeprazol 80 miligramos de carga, sí, y de ahí sí, dejarle 40 miligramos de omeprazol 2 veces al día. Sí, en teoría sería el mejor para no gastar tanto el omeprazol, porque el omeprazol intravenoso no es muy barato tampoco que digamos. ¿Para qué sirven los prokinéticos como la eritromicina? Sí, entonces cuando yo sospecho que el paciente tiene un sangrado masivo, entonces voy a pensar que ese estómago va a estar llenito de sangre. Entonces los prokinéticos lo que me van a ayudar es que ya el, lo que me van a ayudar es de alguna forma vaciar el estómago de esa sangre que está emposada en el estómago, ¿sí? Entonces, como dice aquí, debe ser considerada en pacientes con posibilidad de contener una gran cantidad de sangre en el estómago y de alguna forma yo limpio eso de ahí para yo poder ingresar con el endoscopio. Esa es una sugerencia. La metoclopramida es la que más se utiliza actualmente o la eritromicina. Los análogos de la somatostatina son usados principalmente para tratar el sangrado varicial, ¿sí? Aquí tenemos entre ellos el octreotide, la terlipresina, que son muy utilizados en sangrados variciales. Bueno, una ampollita de, de octreotide es cara, la verdad es que no se tiene mucho en el hospital, pero sí se tiene para ultraemergencias. Se utilizan más o menos como 8 ampollas en un día. Por eso es complejo conseguir este octreotide. Y peor la terlipresina. El ácido tranexámico muchas veces es utilizado como un ácido, como un agente antifibrinolítico, pero actualmente la verdad es que no se lo utiliza, no está relacionado a ningún beneficio para parar la hemorragia digestiva. Por eso no se lo debe utilizar. Yo en lo personal veo que en el hospital utilizan bastante el ácido tranexámico, pero no se lo debería utilizar, la verdad. Simplemente el omeprazol es el omeprazol, los líquidos, la reanimación y programar una endoscopia, pienso que es lo más importante de lo que ustedes tienen que saber en el manejo de un sangrado digestivo alto. También saber cuáles son las causas más comunes, ¿sí? Que pueden causar el sangrado digestivo alto. Entonces acordémonos que es la úlcera péptica, los AINES, el Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Eso es todo, chicos, de lo que es sangrado digestivo. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, Doc, aquí estoy. ¿Qué cuentan? ¿Alguna pregunta, algo? Yo no, Doc. No sé si los chicos tengan alguna pregunta. Están durmiendo, parece los chicos. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, dime. La endoscopia digestiva alta solo sería si el paciente presenta sintomatología. Por ejemplo, si podría ser como un método preventivo, digamos, si tiene antecedentes de familiares con cáncer gástrico, Totalmente. una persona podría hacerse una endoscopia sin presentar síntomas. Catherine, totalmente sí. Digamos que tú tienes un familiar de primer grado, o sea, papá, mamá, con cáncer gástrico, tú también deberías hacerte una endoscopia. Ya, Doc, ¿A qué edad? gracias. Y también inclúyele ahí lo que sería si es que es cáncer de colon. Sí está indicado para hacer un screening. Doc, ¿y Sí, más o menos a qué edad sería de hacerse esa endoscopia? si es que tuvieras familiares en primer Sí, grado. Doc. Ajá. Ah, mira, digamos que eres tú. Tú me imagino que tendrás unos 21 años tú. 22, Doc. Sí, por eso 22. mismo le pregunto, Ya, porque por mi papá. ya. Yo lo que te mandaría a ti es una prueba sangre oculta en heces y obviamente verte clínicamente. Si no tienes clínica, no estaría por demás también hacerte una endoscopia para ver si es que no tienes Helicobacter pylori y tratártelo. Pero si es que no hay más síntomas, se podría mandar en sangre un estudio de Helicobacter pylori y tratártelo. Ya, Doc. ¿Alguien más? Doc, una pregunta. Sí. En sangrado digestivo alto yo estaba leyendo que
acerca de las transfusiones, que hay un régimen liberal y uno restringido. El liberal, cuando la hemoglobina decía que tenía que estar sobre 10, mantenerle al paciente sobre 10 la hemoglobina, y el restringido que se empieza a dar cuando esté llegando a 5, porque en este tipo de pacientes, como es una pérdida de sangre crónica, la sintomatología es muy, muy escasa porque el cuerpo se empieza a adaptar a la pérdida de sangre. Claro, pero tienes que tener en cuenta que a un paciente tú no le vas a dar el alta con una hemoglobina de 5. Sí, porque como tú dices, el paciente se puede adaptar, pero no está bien que se vaya así, porque el paciente puede estar con fatiga. Por eso es importante lo que tú dices, el corte de la hemoglobina en 9 o en 10 es pacientes que tienen eh, comorbilidades, pero el 7 es el valor de corte en pacientes normales. Obviamente, si es que en el 7 el paciente está más fresco que una lechuga, como te diría así vulgarmente, habría que considerar no pasarle sangre. Pero por lo general estos pacientes ya cuando están con hemoglobina en 7 están con fatiga, están con cansancio, están con palpitaciones. Entonces, es recomendable la transfusión por lo menos de unos 2 paquetes. Y obviamente el control de la hemoglobina, la biometría la harías en 8 horas post transfusión. Ya, Doc, gracias. Algo más les iba a decir, chicos. Con Carolina estábamos viendo si es que hablábamos con esta situación de las notas. Entiendo, Caro, que yo tendría que ya subir al sistema la próxima semana la prueba, ¿no es cierto? Al sistema, el examen, Doc, Sí. sería quedamos después de del 15-16, que creo que era lo de carnaval, ¿se acuerda? O sea que puede ser el 19. Creo que sí, Doc. O sea, tendrían que hablar con los chicos para fijar bien una fecha Sí, para ver por favor. cuándo. Entonces quedemos en eso. Yo no les voy a tirar a matar, créanme que no es mi intención. Yo lo que hubiera querido es que el examen valga 10 puntos. Sí, ahí tenemos que tener en cuenta la asistencia grupal, individual. Grupal, los protocolos, individual, las exposiciones, la prueba y la asistencia. Así que todos van a pasar el semestre, pero lo que necesitamos es definir fechas. Por eso a mí me parecería bien el 19. Con respecto a la prueba, me gustaría mucho que la prueba sea de 5 preguntas y que valga 2 puntos cada una. La prueba es de opción múltiple, Doc. Sí, obviamente. Sí, de opción múltiple, claro. Ya, Doc. No les ¿Puedo veo muy... conversar esto, chicos? Ajá, porque es que 2 puntos por pregunta sí es No mucho, les Doc. voy a No tirar a sé. matar. O sea que, bueno, hablen nomás. Hasta eso yo cojo, ya comienzo a hacer la prueba y va a estar fresca, no se preocupen. Va a estar Ya. elemental. De, Estudiamos de las clases y de lo del CTO, Doc. sí, por favor, estudien de ahí. No va a estar difícil, no se preocupen. Yo les voy a tomar lo que se ha dado. Sí. Como te digo, más que nada, ¿sabes? A mí lo que más me estresa y lo que más me preocupa es esta situación de subir al sistema las preguntas, porque no tienen idea el dolor de cabeza que fue el semestre anterior, estar preguntando al alumno y al otro cómo subir. Sí, Doc, sí me imagino. Entonces, por eso, chicos, si es que ayúdenme con eso. 5 preguntas, hacemos valer 2 y les va a ir bien, la verdad. Pero bueno, hay caro, hablen con los demás. Ustedes saben que no todo no lo que yo digo es ley. Yo también les consulto a ustedes, ¿de acuerdo? Ya, Doc. Ya, Caro, entonces, que tenga un buen inicio de semana. Les espero el próximo lunes, por favor. Caro, creo que ya te di los temas. Sí, Doc. Ya, no se Ya olviden le de pasé también. sí, no se olviden de los protocolos que habíamos quedado, que me imagino que ya deben estar ya terminando. Era como para mitad de marzo, verá, Doc, que dijo. No, Por tranquilo, ahí. no pasa nada. Ya, Doc. Ya entonces, nada más, ¿verdad? No, Doc. Cuídense mucho, les mando un fuerte